Bienvenida, amada familia de Mies Sol de Justicia. Reciba la bendición del Eterno una vez más sobre su vida. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Gracias por estar siempre atento a cada una de nuestras transmisiones, de nuestros videos. Es hermoso contar con un pueblo que siempre está al día, que siempre está esperando estos videos maravillosos donde la presencia de Dios se manifiesta, donde recibimos una palabra poderosa. Y hoy estamos alegres, estamos gozosos, tal como lo dice el libro de los Salmos. Vamos a leer juntos esta porción de la Biblia en el libro de los Salmos 68, versículo número 3. Dice de la siguiente manera: pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Es hermoso habitar en la presencia del Señor y saber que usted está allí en su hogar, con su familia, con sus vecinos, con amigos, creando ese ambiente de adoración para el Señor, para recibir esa palabra poderosa. El día de hoy tenemos a nuestra apóstol Aura Villalba de Cedeño con una palabra poderosa de parte de Dios, así que prepárese, tome su lugar, abra su mente y tenga un corazón y una alta sensibilidad al Espíritu Santo para recibir la palabra del Señor. Hola mis amados, la bendición de lo alto repose sobre cada uno de ustedes. Tengan salud y sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Agradecido del Señor por la oportunidad que nos brinda de una vez más estar con ustedes. En este día voy a estar hablando de un tema bien interesante que hemos titulado Cuando creer es complicado. Cuando creer o tener fe se hace difícil. Porque ¿cómo tener fe cuando ya no creo? ¿Cómo tener fe cuando solamente las cosas cotidianas son las más evidentes? ¿Cómo tener fe cuando ya no espero que nada me impresione? Ya no estoy esperando algo impresionante porque ya nada me impresiona. ¿Cómo tener fe si todo lo que veo a mi alrededor me indica que nada de lo que yo creo, mis sueños, son imposibles? ¿Cómo tener fe en una situación tan difícil cuando todo es tan complicado y cuando no veo la solución a nada? Cuando me hago estas preguntas y pienso y reflexiono, entonces digo, ¿cómo voy a tener fe? Es complicado tener fe en este tiempo. Por eso, cuando no tenemos la fe, oramos al Señor. Cuando vemos las cosas que están más difíciles, cuando está todo más complicado, entonces decimos, yo oré al Señor por una respuesta y el Señor aún no me ha respondido, Él está callado. Porque la falta de fe nos lleva a eso. Las situaciones adversas que vivimos nos lleva a pensar que el Señor no oye nuestras oraciones. Y esperamos que las respuestas sean hechas a la manera que nosotros queremos o pensamos. Y el Señor no es así, Él lo hace a su manera. Hay una película muy interesante que se titula El niño que domó al viento. En esta película nos habla de la capacidad de un niño, es una historia basada en hechos reales, de la capacidad de un niño de transformar la energía eólica en energía eléctrica para poder regar la tierra y así hacer que esa tierra fuese fértil para sembrar y obtener una buena cosecha. Esta historia está ubicada, el lugar de esta historia es en África, en una aldea muy pobre, donde había una sequía muy fuerte y había muchísima hambre. Los padres de este niño y este niño oraban a Dios. Ellos creían en Dios. Pero llegó un momento que la situación estaba tan difícil, tan complicada, que ya orar era un fastidio. Llegó un momento en que el padre oró a Dios para que hubiese lluvia y la mamá le dijo, ya basta, no ores más. No creas, ya no es suficiente. El Señor no responde, no va a caer la lluvia. Y ellos estaban allí, ya su fe estaba decayendo. Todo era muy complicado. Pero este niño tenía una gran idea y se la presentó a su papá y el papá no le hacía caso, no creía en el niño. Hasta que llegó un día en que creyeron lo que este niño decía y le ayudaron a que él pudiese desarrollar su idea. Este niño desarrolló su idea.
Y entonces sucedió el milagro. Llegó el agua. Esa energía eólica se transformó en energía eléctrica y esa energía eléctrica, por medio de esa energía eléctrica, se bombeó agua de un pozo hasta las tierras y pudieron sembrar. Y ya no solamente había siembra cuando hubiese la lluvia, sino que tenían cosecha siempre porque había agua. Entonces ellos estaban esperando que fuese la lluvia. Ellos decían, Dios no respondió nuestra oración porque no ha caído la lluvia. Pero el Señor ya lo había respondido hacía muchísimo tiempo atrás, cuando le dio a este niño la idea de transformar la energía eólica en energía eléctrica. Nosotros a veces estamos esperando algo que suceda de manera extraordinaria, milagroso, que caigan centellas, truenos. Estamos esperando algo que nosotros podamos decir es apoteósico, pero en las cosas sencillas allí el Señor se manifiesta. Y el Señor se había manifestado en la vida de esta gente. Su oración había sido respondida en la idea que se le había dado a este niño. Por eso tenemos que tener presente que las oraciones no van a ser respondidas en la manera que nosotros creemos o pensamos. Por eso decimos tener fe. Es complicado muchas veces porque no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Tú tienes una oración, una petición delante del Señor. Créelo. Quizás el Señor ya te respondió y tú aún no te has dado cuenta. Esto también, la fe, ¿sabe qué nos lleva a la fe? La fe nos lleva a ser osados. Cuando somos osados, entonces somos valientes. Y para ello les voy a invitar a que usted lea en el libro de Hechos, capítulo 4, y los voy a leer acá este versículo porque me gustó muchísimo la respuesta que le dio Pedro al Sanedrín. Pedro dijo, le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pedro estaba delante de un grupo de personas que había crucificado a Jesús. Esta gente asesinaron a Jesús. A través de ellos dieron muerte a Jesucristo, al maestro de Pedro. Pedro tuvo la valentía y la osadía de enfrentarse a ellos y decirle, no nos vamos a callar. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Le estaba hablando a la gente que tuvo el poder de crucificar a Cristo. A ellos le estaba hablando. Dijeron, ustedes podrán tener el poder para también matarnos a nosotros, asesinarnos. Pero no vamos a callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. La fe nos da esa valentía. El valiente es la persona que hace las cosas que los demás lo ven imposible, las cosas que para los demás es extraordinaria, fuera de lo común. El valiente, a pesar de las dificultades, de los impedimentos que se presenten, él se sobrepone a los impedimentos y él logra lo que tiene que hacer. El cobarde no tiene ni el ánimo ni el deseo de enfrentar las dificultades. El valiente enfrenta las dificultades y cuando enfrenta las dificultades puede ver las cosas extraordinarias. Y eso lo hizo Pedro y Juan. Pedro y Juan sanaron a un hombre que estaba cojo, a un hombre enfermo, a un hombre que venía que no podía caminar desde el vientre de su madre, así lo relata la Biblia. Y un día, ese hombre pidiendo limosna en la puerta que le llamaban la Hermosa, le dijo, estaba esperando que ellos le dieran algo de dinero, pero Pedro le tomó de la mano derecha y le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y lo tomó de la mano derecha, lo levantó y le dijo, levántate y anda. Y fue tal la palabra que le dio con tanta autoridad y con tanta fe, que este hombre se levantó, pudo caminar y hasta saltaba. Y la gente cuando lo vio quedó atónito y decía, mire lo que sucedió. Y lo hicieron en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Eso es lo que nos hace la fe. La fe nos lleva a ser valiente. La fe nos lleva a tener certeza. Pedro lo hizo porque estaba creyendo
que así la persona que él había creído, el maestro que le había dicho, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Entonces, y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre sanarán los enfermos. Él lo creyó, por eso lo tomó de la mano, lo levantó y le dijo, levántate, porque tenía la certeza de que era real. Lo que él creía era verdadero. En quien creía, el Dios en que creía, Jesucristo, su maestro, era real, porque lo conocía. Cuando yo conozco al Señor, entonces yo tengo la certeza, porque tengo conocimiento, que lo que yo pida se va a hacer realidad. Yo conozco a mi Padre y sé que yo doy una palabra, que digo una palabra que está basada en lo que Él dijo, eso se va a hacer realidad. La ignorancia es aquello que es la que desconoce la verdad. No hay falta de conocimiento, y cuando hay ignorancia viene la duda. Cuando yo no conozco bien a mi Padre, entonces viene la duda y creo que lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho de mí, lo que Él me ha ordenado hacer, no es así. Dudo de eso, que no va a suceder, porque no conozco al que me dijo, al que está diciendo lo que yo puedo lograr. Pedro lo conocía. Pedro conocía a Jesús. Él sabía que lo que su maestro dijo lo iba a cumplir, porque es fiel. El Señor es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Y aunque nosotros lo negáramos, Él permanece fiel. Y así Pedro lo sabía, porque la fe te lleva a tener certeza en lo que ha creído. Y la fe te lleva a tener esperanza. La esperanza espera lo positivo. La esperanza no está esperando lo malo. La esperanza está esperando siempre que lo mejor está por llegar. Pedro estaba esperando lo que su maestro le dijo: me voy, pero voy a venir por ustedes. Él había visto la manifestación del Espíritu Santo, ya lo había visto en su vida. Lo que el maestro le dijo: le voy a dejar el Consolador. Él lo vio, lo vivió. Como él sabía que lo que su maestro le había dicho era real, entonces él tenía la esperanza: voy a seguir predicando. Lo que él me dijo que hiciese, lo voy a hacer, que es predicar, que es hablar lo que he visto y lo que he oído. Porque a eso te lleva la fe, a tener la convicción de que lo que el Señor te habla es real. La fe te lleva a tener esperanza, la fe te lleva a tener certeza, la fe te lleva a tener valentía. Y la valentía nos impulsa a predicar. La valentía nos impulsa a llevar las buenas nuevas de salvación. Y ¿sabes algo? Cuando todo se complica, el amor nos impulsa a seguir avanzando. Es el amor que nos impulsa a predicar, a llevar la palabra de salvación y de vida. Lo vemos en Pedro, en Juan, en los demás apóstoles. Era tal el amor que tenían hacia su maestro, que cuando vemos la relación a lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los diferentes evangelios, vemos la relación de Pedro con Jesús. Era tal la admiración, el respeto y el amor que Pedro le tuvo a Jesús, que en un momento dado, cuando le negó y que Jesús se le presenta y dice: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces le hizo la misma pregunta. Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Allí él se entregó completamente. Fue su amor tan grande por Jesús que él no le importaba morir. Más bien se alegraban cuando lo maltrataban. Más bien se alegraba cuando lo humillaba, porque él decía: soy digno de esto que me están haciendo. Me parezco a mi maestro. Vemos a un Pedro que era su amor tan grande que él decía: lo que él me habló a mí, lo que él me dijo que hablara, debo hacerlo. Vemos a un Pedro que era un judío, que no entraba a casa de gentiles, y sin embargo, porque el Señor le envió a hacerlo, él fue a casa de Cornelio y le predicó el evangelio. Vemos a un Pedro que se pudo despojar de sus creencias, de lo que le habían dicho que no debía hacer, y por amor a Dios, por obediencia, fue y predicó. Porque el amor hacia nuestro Señor nos impulsa a predicar su palabra. Eso amor lo que nos impulsa a creer. Y vemos a un Pedro que era tanto su amor hacia Dios, que ese amor lo llevó hacia sus semejantes. Y Pedro predicó con denuedo. No solamente Pedro, sino todos los que le acompañaban con denuedo. Tenían que predicarle a la gente, tenían que darle las palabras de salvación y de vida.
Y es tan sorprendente que cada vez que se levantaban creían 3,000, 5,000 personas y seguía creciendo y creciendo el número de creyentes. Por esa fe, por ese amor, por la necesidad, es necesario que sean salvos. Es necesario que crean aquel que murió en la cruz del Calvario. Es necesario que crean en el Mesías. Es necesario que salven sus vidas. El amor nos impulsa a predicar. El amor no nos hace callar. Pedro lo entendió. Y algo bien interesante que nos habla en el libro de Hechos es cuando, en el mismo capítulo 4, cuando ellos van y oran. Y después de orar, ellos nos piden, Señor, líbranos de esta gente. Ay, Señor, escóndenos, que esta gente no nos haga daño. Y ellos dicen, Señor, a pesar de las amenazas que existen, danos el denuedo, las ganas, la osadía de seguir predicando tu mensaje. Y cuando terminaron de orar, dice que hubo una presencia tan grande del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces hablaban con más denuedo de la palabra de Dios. Porque cuando somos llenos del Espíritu no es para hablar solamente en lenguas, no es solamente para profetizar dentro de la iglesia o en mi casa, sino es para hablar la palabra de Dios, la palabra de verdad, lo que ellos creían, la verdad que estaba allí, la certeza que ellos tenían de que lo que Jesús dijo era realidad. Y lo vieron con este cojo, vieron la sanidad de este hombre. Allí se hizo realidad lo que Jesús dijo: en mi nombre los enfermos van a sanar. Ellos lo creyeron y lo vieron, fue real. Por eso seguían. Y se dice que seguían los milagros, seguían los prodigios realizándose. Y la gente seguía orando, seguía creyendo, seguía acercándose. La gente empezó a amar a Dios. Y estaban dispuestos, y así lo demostraron a lo largo de la historia, estaban dispuestos a morir por amor a Jesús. En este tiempo, donde la situación se hace tan difícil, en estos momentos, cuando creemos que no hay salida, cuando los días que están pasando nos muestran que, oye, como que es complicada la situación. Hay muertos alrededor de nosotros, hay violencia, hay personas que se enferman. Es real. La enfermedad del COVID existe. Quizás a usted, un familiar se enfermó, usted mismo se enfermó, tal vez alguno murió. Vemos con tristeza cuando hay mucha gente que está muriendo por infarto, gente que se está suicidando, gente que está en la violencia, mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas, niños que están siendo violados y asesinados por sus padres. Vemos con tristeza cómo alrededor nuestro hay muchísima maldad. Y muchas veces queremos como escondernos, decirnos: Señor, protégenos, guárdanos aquí en nuestra casa, donde estamos, que nada malo nos suceda. Y no queremos salir porque si salimos nos podemos enfermar. Si salimos, alguien nos puede hacer daño. No queremos quedarnos paralizados, como paralizados en el lugar donde estamos y no hacer nada, porque el miedo nos paraliza. Pero ¿sabe algo? El amor nos anima. La fe nos da valentía, certeza y esperanza. En estos días podemos ver que a pesar de todas estas cosas, el Señor ha guardado nuestras vidas. Que a pesar del hambre que se está viviendo en este país y en muchos países en este mundo, sin embargo, el Señor provee alimento. Que a pesar de las enfermedades que están pasando y de la gente que están sin esperanza, nosotros, si estamos enfermos, tenemos la certeza y la confianza que el Señor nos puede sanar. Y el Señor aún nos ha guardado de la enfermedad y de la muerte. Que a pesar de lo que está atravesando el mundo entero, nosotros tenemos confianza, tenemos fe, tenemos esperanza de que el Señor un día va a venir, que la venida del Señor está cerca. No ese es el tiempo de callar. No es el tiempo de que el miedo nos paralice. No es el tiempo de que el miedo nos deje en nuestra casa, que no levantemos nuestra voz. No es el tiempo de quedarnos aterrorizados,
llenos de terror, de temor. Es el momento de creer. Es el momento de tener fe. Es el momento de ser valiente. Es el momento de ser como un Pedro, que sabía en quién había creído y sabía que el Señor le iba a guardar, porque el propósito de Dios debía cumplirse en él. Para lo que él fue llamado, el Señor lo iba a guardar y él debía cumplirlo. Por eso él decía, debo seguir, no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Tú has visto las bendiciones de Dios sobre tu vida. Tú has oído palabras de vida, de sabiduría. Tú has oído lo que el Señor ha hecho en ti. Tú has oído lo que está en esta palabra, en la Biblia. Tú has oído lo que el Señor ha hecho. Es el momento de hablar de la grandeza de nuestro Dios. Es el momento de salir adelante. Es el momento de ser valiente, de ser osado. Es el tiempo de dar amor y de dar palabras de vida y de esperanza. De estar convencido que la persona de ese ser en cual creemos, de nuestro Dios, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Mis amados, la bendición de lo alto repose sobre sus vidas. Y aquellas personas, tu amigo, que aún no han creído en Jesús, que aún no ha entregado tu vida a Jesús, o quizás un día creíste pero está hoy separado, te invito a que puedas decir conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido mi vida a mi manera. Hoy vengo ante ti, te entrego mi corazón. Sé tú el Señor y dueño de mi vida. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que la paz del Señor venga sobre ti. Que su Espíritu Santo te selle en esta hora. Y que sigas confiando que el Señor está contigo. Y a ti, amado, que semana tras semana nos escucha y nos ve a través de este medio, ten la certeza, la confianza, la fe que el mismo Dios que estuvo con Pedro, ese mismo Dios está contigo y está con nosotros. La paz y la bendición del Padre reposen sobre sus vidas. Poderosa la palabra que acabamos de recibir de parte de nuestra apóstol Aura Cedeño. Es importante que el pueblo de Dios se arme de fe, de valor, de esperanza. Son tiempos en donde nosotros tenemos que guiar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a ese camino de la fe, al camino del valor, al camino de creer, de ser mejores, de esforzarnos por lograr algo más allá y de entender que con la mano de Dios a nuestro favor, con la ayuda del Señor, podemos lograrlo. Pero algo muy importante que hemos aprendido también de nuestra apóstol Aura, que ella nos ha enseñado y ha calado en nuestras vidas esta palabra que dice que nosotros tenemos que hacer lo posible y el Señor se encargará de hacer lo imposible. Es importantísimo que nosotros en este tiempo difícil, pero que tenemos que tener fe, esperanza, valentía, para seguir creyendo, para seguir creciendo, para seguir emprendiendo, para ver los milagros ocurrir en nuestras familias, en nuestras vidas y sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no tenemos que detenernos. Tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios y por eso contamos con cada uno de ustedes, para que este video llegue mucho más lejos, para que usted lo comparta, para que usted le dé like, para que usted se suscriba. Y muy importante, esto para nosotros es especial, saber que un pueblo está atento, que un pueblo está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestros videos, de nuestras publicaciones. Semanalmente nosotros nos esforzamos y lo hacemos con amor para que en su casa, en su hogar, usted pueda disfrutar de la palabra del Señor. Sin más, mis amados, nos vemos en una próxima edición y recuerde, el reino no se detiene.